La parte de generalidades de parasitología es bien poquita. Es súper sencillo, súper fácil. En sí les estamos introduciendo al mundo de la parasitología. Entonces vamos a empezar. Ya. Parasitología y parásito. Primero ustedes deben de estar preguntándose qué es parasitología, qué es parásito y todo eso. Ya, chicos. Parásito son aquel ser vivo que durante parte o totalidad de su experiencia se van a alojarse o se van a alimentar a expensas de otros seres vivos. Es generalmente de distintas especies y de mayor tamaño. Luego, espera un ratito, por favor. Se perdió mi lápiz. Ya, ¿dónde estoy? Aquí está. Ahora sí, ya. Ese es que el ser vivo que durante parte total de su existencia, ya vimos, entonces, en sí, parásito que es todo aquel organismo que va a vivir dentro de otro organismo. Y ese otro organismo se le vamos a denominar nosotros hospedero. Eso recuérdense. Y el hospedero. ¿Qué es el hospedero? Es aquel, ya sea vertebrado o invertebrado, que va a alojar a este parásito. Eso son palabras claves porque lo van a ver durante toda el curso. El parásito va a vivir dentro de un hospedero, vive, y el hospedero, ¿quién es? Es el que aloja al parásito. Y en sí, ¿qué es la parasitología? Es la ciencia o disciplina que va a estudiar justamente a estos parásitos, ya sean protozoarios, mitos, artrópodos, y se van a basarse en una clasificación, ya sea morfológicamente, fisiológicamente o moleculares. Eso tienen que recordarse. Luego, vamos a ver relaciones entre los seres vivos. Hay unas relaciones, el parásito tiene unas relaciones que se van a asociarse entre parásito y hospedero. Hay 4, que es el comensalismo, mutualismo, simbiosis y parasitismo. Primero, el comensalismo, ¿qué es? Ese más cero es porque es cuando uno de los dos socios, o sea, animales o personas, animales, seres vivos, se van a beneficiarse, pero no van a ofrecer nada y no van a causar daño. Es decir, es la parte de acá. Unos se van a beneficiar, pero al otro ser vivo no le va a causar ningún daño y tampoco le va a ofrecer nada. En la parte del mutualismo es un beneficio para ambos, recuérdense, pero este es prescindible, o sea, sí o sí debe de pasar. Por eso es mutualismo. Y simbiosis es cuando, igualito, hay un beneficio mutuo, pero este es imprescindible. O sea, puede que sí, puede que no. La parte del parasitismo, en sí, lo que básicamente vamos a ver, es una relación entre dos diferentes especies, uno de lo cual es como que fija o va a invadir al otro hospedero, y el parásito va a tener beneficio, pero el hospedero no, lo va a dañar, el parásito daña al hospedero. Esta es una asociación obligatoria y va a ser permanente, pero para el parásito. Entonces recuerden, es más menos. Yo ponía menos más, porque acá no le hace nada, acá sí hay los dos ganan algo, pero aquí no, el parásito solamente gana algo, pero el hospedero no. Entonces, ya. El éxito de que un parásito, o sea, el éxito se va a medirse por la capacidad que tenga este parásito en adaptarse e integrarse al hospedero, y no necesariamente si es que causa un trastorno, ya sea grave o no. Mayormente es la parte de adaptación. Ahí se va a ver si un parásito es eh, bueno, se podría decir, tiene una buena capacidad. Luego, la parte de parásitos. Los parásitos se van a alimentarse por fagocitosis. También son pluricelulares, son eucariotas, algunos son unicelulares, son sexuales, algunos, otros son asexuados. No,
Otros también se alimentan por fagocitosis. Otros tienen unas bocas rudimentarias y aparatos digestivos primitivos que ustedes van a ver cuando llamemos ya netamente parásitos. Puede ser, hay dos, tienen que saber estos prefijos, creo que son osis y asis. Osis es infección y asis es enfermedad, ya sea, ejemplo, amebiosis es una infección, pero la amebiasis ya es netamente la enfermedad. Eso lo tienen que saber porque va a haber, en todo el ciclo van a verlo. Entonces tienen que saber diferenciar cuál es la infección y cuál es la enfermedad. Los parásitos tienen dos ciclos biológicos, ya sea monoxénico o heteroxénico. ¿Qué es monoxénico? Van a requerir solamente una especie. Y en cambio, el heteroxénico van a requerir de más de una especie para que cumplan todo su ciclo biológico. Ejemplo de un heteroxénico sería el Ataenia solium. Puede requerir al cerdo, al bovino y también al humano por accidente. Entonces, van a requerir más especies. Luego, vamos a saber que cada parásito tiene un hábitat, un periodo de incubación y un periodo de prepatente. El periodo de incubación, ustedes saben que es bueno, no saben aún, pero van a saber que es un intervalo de tiempo que existe desde que el ser humano se va a infectar y va a presentar los primeros síntomas, o sea, manifestaciones clínicas. Y el otro, el periodo prepatente, es un tiempo que va a transcurrir desde que el hospedero se infectó con el parásito y el momento en que se va a observar alguna forma o estadio del parásito, ya sea huevos o quistes. Entonces recuerden eso. El periodo de incubación es cuando desde que se infecta, cuando se infectó y presenta, recuérdense eso, presenta los primeros síntomas. Ahí es. Ese es un periodo de incubación. Y el periodo prepatente es cuando, bueno, se infectó, desde que se infectó, y el momento en que se observa alguna forma o estadio. Desde que hay formas o estadios, ya sea larva o quiste. Ya. Luego vamos a pasarnos a los hospederos. Un hospedero, ustedes ya saben qué cosa era un hospedero. Les dije en la primera diapositiva que es aquel ser vivo, invertebrado o vertebrado que va a alojar a un parásito. Entonces hay varios tipos. Hospederos definitivos, hospederos intermediarios, paraténico y reservorio. ¿Qué cosa es cada uno? Un hospedero definitivo, cuando ya está definitivo, es cuando va a albergar etapas adultas del parásito o etapas donde va a haber una reproducción sexual. Ejemplo, nosotros los humanos somos hospederos definitivos de la Taenia solium y la Taenia saginata. Entonces le vamos a poner acá. Es aquel que alberga etapas adultas o también un periodo etapas donde hay reproducción sexual. La parte de hospedero intermediario es aquel que va a albergar etapas intermediarias o larvarias del parásito y también sus etapas de desarrollo. Vamos a seguir con el cerdo tiene una larva de cisticerco. Esto sería el hospedero intermediario. El cerdo es un hospedero intermediario porque va a albergar como que las etapas de desarrollo del parásito. Entonces, vamos a poner acá desarrollo. Luego, el paraténico. El paraténico es lo que va a transportar un parásito, pero el parásito no va a perder, no se va a desarrollar y tampoco va a perder su infectividad. Solamente lo va a transportar. Eso recuérdense. Transporte. Y reservorio, bueno, su nombre ya lo dice, va a albergar a un parásito y es fuente de infección. Ejemplo, podemos decir bueno, en humanos hay parásitos que nosotros albergamos, como la malaria,
que el parásito en sí es el Plasmodium y nosotros no vamos a presentar síntomas, solamente lo vamos a un reservorio. Algunos humanos no presentan síntomas. Entonces, recuérdense que vamos a albergar a un parásito. Bueno, lo albergamos. Ya. Luego están los vectores. En los vectores hay dos. El vector va a ser un artrópodo, o sea, un insecto que va a transmitir un parásito de un organismo a otro. Es un vector, o sea, algo que transporta al parásito. Hay dos tipos de vectores, ya sea vector biológico o vector mecánico. Los vectores biológicos se tratan de artrópodos hospederos, son hospederos intermediarios o definitivos. El agente se va a multiplicar o se va a transformar, lo que va a asegurar que va a haber una buena transmisión efectiva y prolongada. El vector biológico va a formar parte del ciclo del parásito que vamos a ver. Eso quiere decir que el vector biológico es en sí cualquier insecto que dentro de su cuerpo va a albergar al agente, o sea, el parásito, y dentro de su cuerpo va a multiplicarse o se va a transformar. Ejemplo, podríamos decir el Anopheles y el Triatoma infestans. Estos dos parásitos, el Anopheles es para la malaria y el Triatoma infestans es para la enfermedad de Chagas. Dentro de sus intestinos, bueno, en sí dentro de su intestino de acá, va a pasar una serie de procesos. El parásito va a desarrollarse y por ende nos va a poder infectar al otro hospedero, que serían nosotros. Entonces, recuérdense que cuando es biológico, tiene que dentro en sí del insecto se tiene que desarrollar el parásito. El vector mecánico son aquellos que solamente van a transportar al parásito. No se va a modificar nada. Entonces solamente lo transporta. Ejemplo, las moscas. De acuerdo, el transporte. Entonces, ¿alguna pregunta de aquí, de hospederos o vectores? Nada. Chicos, normal, si tienen alguna pregunta, duda, cualquier cosa, normal me pueden avisar, me pueden cortar, no importa, pueden escribir por el chat, yo lo leo, normal. Ustedes pregunten. Hola, Sí, hola, ¿me escuchas? Ah, ya, yo tenía una pregunta, o sea, los vectores biológicos, ahí se va a almacenar el parásito. sí, tienen que recordarse que el biológico, eh, la clave es que se va a desarrollar. El parásito va a pasar de una etapa a otra etapa dentro de su intestino del insecto. Eso tienen que recordarse. ¿Se va a multiplicarse o se va a transformar? Y mayormente nosotros en el ciclo biológico, los vectores biológicos los vamos a conocer como hospederos, tanto intermediarios o definitivos. Entonces, acá lo voy a escribir, que son aquellos que, bueno, dentro del insecto, vamos a decirlo, se multiplican o desarrolla, ay Dios mío, eso, nada más, el parásito, dentro de su organismo, o sea, ya sea intestino, ahí se va a cambiar de una etapa a otra etapa. Nada más, eso es lo que tienen que recordarse. Y el otro es que se transporta, nada más, como las moscas. Ahora, la parte del mecanismo de acción parasitarias. Hay varios mecanismos. En su teoría creo que tocaron solo dos, mecánica y traumática, pero en sí son cuatro. Hay acción mecánica, que en acción mecánica nosotros vamos a ver tres, que es por obstrucción, ocupación y comprensión. Primero, comprensión, o también llamado desplazamiento de tejidos, como va a suceder en parásitos grandes, que vamos a ver acá. Este es un quiste hidatídico. Mayormente los quistes hidatídicos es por el Echinococcus granulosus.
es un parásito que mayormente les gusta el hígado, mayormente se ve quistes ciáticos en el hígado, pero este es un pulmón, porque también del hígado pues la vena porta al pulmón. Entonces, mayormente es primero hígado y luego se van al pulmón. Eso es un pulmón. Aquí, ¿qué van a hacer? Van a desplazar los tejidos y pues se van a albergar y van a verlo como una mancha, como se ve acá, o si no, si es en el hígado, también lo van a ver como una mancha, como un pequeño tumor ahí. Luego está la parte de ocupación, que sucede cuando ocupa un espacio en las vísceras o van a invadir. Ejemplo podría ser los cisticercos, que aquí está, invaden. ¿Ven? Que hay como, vamos a abrirlo, ahí está, que hay como pequeños huequitos. Esos son los cisticercos que están en el cerebro. ¿Qué hacen? Van a invadirlo. Luego está la parte de obstrucción, que sucede cuando el parásito van a alojarse en los conductos del organismo, o sea, van a obstruir un paso. Es como que el parásito está, no sé, en el intestino y crece, 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 y van a obstruir ese intestino, o sea, van a obstruir el paso del intestino, lo obstruyen. Y ejemplo sería, también puede ser vías biliares. Ejemplo, esta es una tenia, TAN, es una Ascaris lumbricoides. Aquí está obstruyendo un tramo de un intestino. Lo obstruyen, no dejan pasar. Luego está la acción traumática, que eso, la acción traumática, primero vamos a pasar a la químico-tóxica, por productos de excreción o secreción del parásito. Ejemplo es la fasciol hepática, que aquí lo van a ver. Esta es una fasciol hepática. Parece una hojita, ¿no? Es de grupo, es como una hoja, parece una hojita de un árbol. Es justamente esta de facial hepática mayormente lo confunden como una hoja. En las lechugas viven por ahí, cuando hay un río a su lado, y lo confunde la gente, no limpia bien la lechuga o mayormente es la lechuga. Entonces se lo comen y pues por ese mismo. Y esa fasciola tiene unas toxinas y también te da una acción química tóxica. Y esa fasciola también pertenece al grupo de los tremátodos, o también, que es parte de los platelmitos. Ya eso lo van a ver al final. La parte de acción traumática es cuando el parásito está en contacto con el hospedero y el parásito en sí nos va a causar un daño físico a nosotros. Ven acá, este es el famoso, les presento el Trichuris trichura, que esto van a introducirse a un extremo del colon, ¿ven? Y en un extremo acá tienen como unas boquitas y se enganchan al colon y por eso es que van a causar un daño a nosotros. Luego esta es la Taenia solium, que si se dan cuenta que esa es su cabeza. Tiene 4 ventosas y tiene un doble corona de ganchos en su cabeza. Y esto que va a hacer va a perforar el intestino para que se agarre el intestino. Entonces, por ende, nos causa una acción traumática. Esos son ganchitos. Luego, cuando ya veamos netamente a Taenia o Trichuris, vamos a ver cada parte de estos. Luego está la acción exfoliadora, que en sí es los que pierden sangre, o sea, los parásitos hematófagos, que les gusta la sangre. Es las uncinarias. Aquí, este es un huevo. En sí, esta es la uncinaria ya adulta. Luego, vamos a pasar a los factores involucrados en las infecciones parasitarias. Hay dos factores, factores inherentes al parásito y factores inherentes al hospedero. Lo que tienen que saber en la parte de parásitos son los números de ejemplares. Primero vamos a ver la Giardia intestinalis, que, bueno, en grandes cantidades van a revestir al duodeno y esto va a generar que va a haber una deficiencia de vitaminas, también de vitamina B12 y de ácidos grasos, ácidos fólicos. O sea, cuando hay mucho, nosotros nos produce una deficiencia. También el tamaño. Estos son un claro ejemplo de la taenia. Las taenias pueden llegar hasta medir hasta 20-25 metros, si no me equivoco. Van a absorber el alimento por sus cutículas y cuanto más grande sea la taenia, más vamos a nosotros sentir los síntomas.
La localización, en esto en las perilumbricoides, puede ser asintomáticos o también obstruir la luz intestinal, como hemos visto en la otra diapositiva que les expliqué que obstruye una parte de un intestino, impidiendo así el tránsito, tanto el bolo fecal, y esto hasta puede causarte pancreatitis o también un cuadro hepático. Luego está la virulencia, que es el triatoma cruzi, es un ejemplo, que mayormente vamos a ver la severidad y la rapidez que este agente etiológico actúa sobre un hospedero. El triatoma cruzi tiene varios tipos de cepas y de virulencias. Entonces, la virulencia en sí es la severidad o la rapidez que va a actuar el parásito en nosotros, en los hospederos. En los factores inherentes al hospedero va a haber edad, inmunidad, nutrición, hábitos y costumbres y medicamentos. Edad, recuerden que siempre los niños son más vulnerables. Luego, en la parte de inmunidad, hay algunos parásitos. Los parásitos sanguíneos son los que tienen mejor respuesta inmunológica que los parásitos intestinales. Eso recuerden. Luego, los hábitos y costumbres. Mayormente hay personas en ciertos lugares que les gusta andar descalzos, sin zapato. Entonces también hay parásitos que se pueden entrar por la vía cutánea, la ingestión de carne cruda o mal cocida, como ya vimos los cisticercos. Luego, estos van a favorecer a que, bueno, haya más parasitosis. Y también algunos medicamentos que favorecen que bajan el sistema inmune, por eso, por ende, el parásito se sobrevive más. Las vías y mecanismos de transmisión. Esto es importante que sepan que hay vías de infección, que en sí que es una vía de infección, es la puerta de entrada del parásito al hospedero. Es por donde el parásito ya sea nos va a picar o nos va a infectar a nosotros. La vía cutánea es la más común, que mayormente es por vectores, y esto es, les presento a la Aedes aegypti. ¿El Aedes aegypti saben de qué tipo de enfermedad produce? El dengue. Recuérdense eso. Cuando van a llevar justamente la parte de malaria, dengue y todo eso, tienen que saber también su vector, qué vector produce tal cosa. El Aedes aegypti es el vector que nos va a producir, en sí lleva el dengue. A nosotros nos da dengue, a los hospederos. Luego la vía sanguínea, ya sea por un trasplante de órganos o un trasplante transfuncional, como vemos en la imagen. La vía oral, que mayormente es también una de las más comunes, mayormente los niños ahí están agarrando o están en la tierra, o también la contaminación mano, boca, ano y todo eso. En la parte nasal, algunos parásitos están en el ambiente, entonces por ahí se infectan. Luego están los mecanismos de transmisión. Esto es la forma como el parásito llegó al hospedero. Recuérdense, vías de infección en sí es la puerta de entrada. Esa es la palabra clave, puerta de entrada. Y el mecanismo de transmisión es la forma como el hospedero llega, como el parásito llega al hospedero, ya sea vectorial, como hemos visto aquí está el dengue, justamente, transfusional, transplacentario, carnivorismo, o sea, por carne cruda, contaminación fecal, ¿ves? Es el famoso mano-boca, el niño es mano, boca, ¿no? Entonces, ahí por ahí se infectan. La parte también de mecanismo por contaminación ambiental, en el caso, por la parte oral, que mayormente muchos parásitos entran, podemos decir la entamoeba coli, que también es una contaminación fecal mayormente, y eso es todo, la parte de mecanismo de transmisión. Ya, esta diapositiva sí es muy importante, que quiero que
se memoricen, lo peguen, lo guarden, no sé. Ustedes, o lo tomen foto. Es que es importante esta diapo porque, bueno, esta diapo y la última diapo es importante que se memoricen porque hay tipos de parásitos. Los tipos de parásito en sí lo vamos a dividir nosotros en su función de localización, ya sea endoparásitos o ectoparásitos. Endoparásitos, como su nombre lo dice, interior, endo, viven en el interior del hospedero. El ectoparásito, donde va a vivir, como su nombre dice, ecto, exterior, vive en el exterior del hospedero. El endoparásito, ejemplo, sería la tenia, la triquina, viven en nuestro interior. En cambio, el ectoparásito que vive en el exterior son las pulgas, los piojos, ahí están las imagencitas. En la parte el endoparásito también hay dos, obligatorios, obligados o facultativos. Los obligados en sí van a depender totalmente de los hospedero. Sí o sí deben estar, están obligados para que completen todo su ciclo de vida. Y los facultativos, estos pueden alternar ciclos de vida parasitarias con ciclos de vida libre. O sea, pueden estar dentro del parásito, dentro del hospedero, pero también pueden vivir fuera del hospedero. Luego, la parte de formas de parásito. También hay tres formas: obligatorio, facultativo y accidentales. Los obligatorios es, como ya vimos, están obligados sí o sí, Ascaris y Teni. Tienen que vivir dentro del hospedero. Y los facultativos, como ya vimos, pueden vivir en la vida libre, pero también son capaces de vivir dentro de un hospedero cuando hay las condiciones adecuadas, como en las larvas de las moscas. Y los accidentales, estos son una especie que no van a corresponder en sí a su biología o a su ciclo de vida del parásito, pero por accidente llegan a un hospedero. Es el Toxocara, ejemplo es un Toxocara canis. Luego, la parte, esto sí, es la diapo que siempre lo van a ver, es la diapo que deben de aprendérsela, porque aquí vamos a dividir en sí al parásito según su morfología en grandes grupos. Los protozoarios, que van a ser organismos unicelulares eucariotas. Aquí lo voy a escribir. Ya, estos organismos pueden ser las amebas, los ciliados, flagellados, los coccidios. En sí son protozoarios, o sea, organismos unicelulares eucariotas. Recuérdense que estos protozoarios lo van a ver mayormente por microscopio. En cambio, los metazoos ya vamos a pasar a dos grandes grupos que son los helmintos y los antrópodos. Los helmintos son organismos multicelulares y son los gusanos. Estos helmintos se van a dividir en nemátodos y platelmintos. Los platelmintos se van a dividir en tremátodos y céstodos. Las características de cada uno es que los helmintos, los nemátodos, son gusanos cilíndricos, recuérdense, cilíndricos. En cambio, los platelmintos son gusanos planos. Por aquí lo sacan platelmintos, planos y platelmintos. Y nemátodos lo que queda es gusanos cilíndricos. Luego está en la parte de platelmintos que se divide en dos, que son los tremátodos y los céstodos. Los tremátodos son en forma de hoja, ya, ejemplo la duela, y los céstodos son en forma de cintas, ejemplo la tenia. Recuérdense, céstodos, cintas. Tremátodos, bueno, es una hoja. También lo dicen true, como en inglés, hoja, ya, o árbol. Ya, la parte de antrópodos en sí, lo vamos a ver al final, pero son ya sea insectos, arañas, escorpiones, así. Yo le decía todo insecto que tenga patas. Entonces, eso es un antrópodo. Todo lo que tenga patas, que puede caminar. Entonces, ¿alguna pregunta de esto? Que eso sí, que necesito que se lo aprenda. Tómenle foto, aunque sea, o ya lo tienen en PDF, lo imprimen ahí, bien bonito, y ahí lo ponen. Eso es importante porque así es que en las siguientes clases lo vamos a dividir en protozoarios y va a haber el mitos, céstodos, tremátodos, y es más fácil reconocerlos. Eh, ¿Alguna pregunta hasta acá? Chicos.
¿Están ahí? Ya. Bueno, si está todo claro, voy a preguntarle yo. Ya. ¿Qué es un hospedero definitivo? Dígame, ¿qué es un hospedero definitivo? O ustedes con sus propias palabras. O como ejemplo, no importa. Quiero saber si es que si quedaron con la idea de que es un hospedero definitivo. Es donde Chico. alberga etapas únicas de un parásito, las etapas donde hay una reproducción sexual. Ajá, sí, exacto. Etapas adultas y reproducción sexual. Bien. Eh, ¿Qué es un vector biológico? Chicos, El ¿qué? almacenamiento del parásito. Ya está bien, sí. Es aquel insecto que alberga dentro de su organismo y tiene que recordarse que se multiplica o se transforma. Perfecto. Ya, dígame, a ver, ¿qué más? Ah, ya. Eh, ¿Qué es un endoparásito? Endoparásito. Es aquel parásito que vive en el interior del hospedero, Exacto. por ejemplo, órganos. Ajá. Exacto, está bien. Chicos, tienen que participar. Es bueno que se queden con las ideas fijas para que no se confundan. Luego, ahora sí, ¿qué es? Allá, un tremátodo. Claro, un tremátodo. ¿Cómo es su forma? ¿Qué forma tiene? De hoja. Exacto. ¿Y cómo es un nemátodo? Con forma de cilindro. Ujú, exacto, son gusanos cilíndricos. Perfecto, chicos. Las próximas clases, ya acabó, esto es el fin de la presentación. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahora para poder pasarles sus postes? ¿Alguna duda, pregunta? Pregunten, chicos, si tienen alguna duda, algo no les quedó claro, algo corrí muy rápido, cualquier cosa. Bueno, creo que todo está claro.